personal. No se atiende al público, largas colas. Mejor el alcalde que siga al animador de fiestas, porque de gestor, en cuanto a administración se refiere, es nefasto. Y es el motivo de que hayan pasado durante estos últimos años 4 concejales de personal. Bien, y ahora vamos a dar contestación a la mentira del otro día que dice que no hay policías locales en la ciudad de Vigo por una ley de montón. Vamos a ver. Esto es un informe técnico de recursos humanos avalado por los sindicatos. Y en este informe desmienten al alcalde junto con la Ley de Presupuestos Generales del 2018 y dicen que a pesar de la insistencia de los sindicatos y recursos humanos no quiso hacer uso de esta tasa de reposición sabiendo que se iban a jubilar muchos policías. En este caso, en el 2018 hablamos de 68 policías locales que podían estar trabajando ya y no ha querido. Sumamos 2019 y 2020, hablamos de más de 100 vacantes de policía local que podrían estar hoy en nuestras calles prestando servicio y no lo están haciendo. Y tenemos una época que es la de COVID, tenemos todos los días gente amontonada y a montones con prestación de botellones, tenemos a los hosteleros en pie de guerra porque no son policías los hosteleros no son policías, la policía es la que tiene que actuar, vigilar, controlar y denunciar y evitar que se produzcan esas aglomeraciones que es lo que produce contagios en nuestros jóvenes, que a día de hoy ese 40% de jóvenes que están en los hospitales es por la dejadez de nuestro alcalde socialista Abel Caballero. Y además, esas 100 vacantes de policías se pueden y tienen que hacerlo ya. Desde el Grupo Municipal estamos exigiendo de manera inmediata, primero que deje de mentir, porque puede hacerlo. Lo que le falta es gestión y trabajo y que se deje de animador de fiestas, que se ponga a trabajar. Son 20 concejales que trabajen, que estamos todo el día, el Grupo Municipal Popular, diciendo lo que tienen que hacer. Y nada más, estoy a la espera de vuestras preguntas o cuestiones. Pues muy bien, lo que ustedes consideren, porque yo creo que más claro no se puede decir. Grandes ofertas, vergüenza, vergüenza. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por acudir a esta convocatoria y muy buenos días. Hasta luego.